Este es un poco más grande que este. Buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos ya en el primer miércoles de junio 3 y pues el tiempo se nos está yendo y esperemos que pronto estemos ya reunidos. Hoy vi o ayer, no me acuerdo, vi de esos que salen en el WhatsApp, ¿cómo se llaman? Memes. Un meme que decía que esta enfermedad está como en Netflix, pero viene una temporada más y una temporada más. Nos engañan de que ya mero, y así es de que una temporada más que vamos a estar aquí. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Que Dios les bendiga, que tengan una buena tarde. Nuestras Biblias en Salmo número 19. Salmo 19. Como les dije el domingo, quiero hacer un estudio de algunos salmos que me impactaron, y cuando los estuve leyendo fui anotándolos para ir tomando de ellos. Y este me gustó mucho porque es un salmo muy sencillo, pero muy bonito. Salmo 19. Vamos a leer los versículos 12, 13 y 14. Vamos a hacer un estudio de todo, pero vamos a comenzar con estos versículos. Versículo 12 dice: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñorean de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este es una hermosa oración, este versículo 14. Dice el salmista: sean gratos los dichos de mi boca, como diciéndole a Dios: recibe mi oración, estén atentos tus oídos a mi oración. Dice aquí: oh Jehová, roca mía y redentor mío. Padre bendito, gracias. Bendice nuestro estudio de esta tarde, y que, Señor, pues lo que se diga acerca de ellos sea un hermoso momento para reflexionar y para agradecerte, Señor. Bendice nuestras vidas y guárdanos a todos nuestros familiares y amigos, y aún aquellas personas que han de ser bendecidas por medio de este video. En el nombre de Jesús. Amén. El salmista, ahí dice, versículo 1 al principio, dice ahí la introducción del salmo, dice: al músico principal, salmo de David. Un salmo que escribió David, y es un hermoso momento. El salmista, después de haber escrito todo este salmo, él hace una reflexión, y quiero comenzar con la reflexión que él hace antes de ir al estudio del salmo en sí. Quiero hablarles un poquito de esta reflexión. Es muy bonita la reflexión que él hace. Vamos al versículo 12. Dice allí: ¿quién podrá entender sus propios errores? Qué difícil. Es una de las cosas más difíciles. Normalmente platicas con alguien y esa persona te va a decir que no es tan malo, porque se compara con el vecino, se compara con su papá o con su mamá, que eran muy corajudas. Siempre tenemos a alguien más malo delante de nosotros, pero somos muy difíciles. Por eso Jesucristo nos dijo: saca primero la viga de tus ojos y entonces busca la paja de tu compañero. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de ti es más grande a veces que lo que tiene tu compañero. Y dice David: ¿quién podrá descubrir sus propios errores? Ahí mismo dice: ¿quién podrá entender sus propios errores?
Es muy difícil que alguien entienda, yo estoy mal, porque pues como yo soy el juez, entonces pues a mi vista, a mi propio entender, pues yo soy bueno, no soy tan malo, no hago esto, no hago lo otro, siempre comparando. Por eso David después de haber escrito este salmo, o a mitad de lo que había escrito, hace esta reflexión y le dice a Dios que le ayude. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Romanos 3:20, mira, vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3:20. Un día voy a heredar esta Biblia y lo más que van a encontrar es saliva impregnada en todas sus hojas. Es lo que más va a tener. Mucho ADN. Sí, todo el tiempo van a decir, a ver, ¿cuál era el ADN de su papá? Déjeme agarrar una hoja. Dijimos versículo 20. Sí. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios puso la ley para que el hombre entendiera acerca de sus pecados. Si no hay pues como un panfleto, un libro o algo que diga lo que es bueno y lo que es malo, sería muy difícil entenderlo. Porque para la gente le es muy fácil pasarse un semáforo. Se pasó un semáforo, ¿qué tanto? Ay, me pasé un semáforo. Bueno, es infringir la ley. Y a veces nos agarra un tránsito y nos morimos de coraje. Y estamos enojadísimos porque nos detuvo, por esto, por esto. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos estén frenando por medio de leyes. Y David, que escribió acerca de las leyes, ahorita lo vamos a ver, él se da cuenta al escribir, él piensa, ¿y cuántas cosas hago que no me doy cuenta? ¿Cuántas cosas yo estoy practicando y pienso que están bien? Y lo peor es que quizás también a mis ojos, o yo me hago como que no lo veo, pero o puedo engañarlos, pero a Dios no. Por eso David le dice: líbrame de los que me son ocultos, de lo que yo no entiendo. Romanos 7:12, aquí mismo, Romanos 7:12. Pablo, hablando acerca de la ley, dice estas palabras, dice: de manera que la ley a la verdad es santa, o sea, limpia. El mandamiento santo, justo y bueno. Es bueno el mandamiento, aunque nos molesta. Vamos al Salmo 19. Aunque nos molesta que alguien nos limite, porque cuando yo comencé a leer la Biblia, me gozaba viendo todo lo que Dios pide y las leyes, pero la mayoría de la gente no le gusta. Dicen ellos: es que para ustedes todo es pecado. Bueno, pues Dios es quien puso las reglas, no yo, el hacedor. Y comienza David hablando acerca del hacedor. El versículo 13, aquí mismo en Salmo capítulo 19 y el versículo 13, dice ahí: preserva también a tu siervo de las soberbias.
estuve estudiando y analizando acerca de esto. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. No es que el hombre sea soberbio. Vamos al libro de Números. Números, capítulo 15. Éxodo, Levítico, Números. Capítulo 15. Capítulo 15 y el versículo 30 y 31. 15, 30 y 31. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, fíjate esa palabra, que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Lo que está aquí diciendo el escritor, que es Moisés, estoy acomodando esto, okay. El escritor de este libro, que es Moisés, él está redactando los mandamientos, y actuar con soberbia es pecar voluntariamente, como diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Dios? No me interesa. Entonces, lo que está hablando aquí de soberbia es acerca de ¿cómo se llama? De hacer las cosas aún a sabiendas y pecando contra ello. Por eso dice ahí, dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia. A mí no me importa. Si dijeron que yo no robe, yo robo. Si dijeron que yo no haga esto, yo lo voy a hacer. Y ese era mi proceder antes de conocer a Cristo. Con que no quieren que yo tome, yo tomo. Que no quieren que yo haga, yo lo hago. Entonces todo lo que yo sabía que estaba mal hecho, me gustaba hacerlo. Eso es hacer con soberbia. Una cosa es pecar sin darte cuenta, porque la mayoría de la gente comete errores y hace pecados que a Dios no le agradan, pero por desconocimiento. Pero cuando tenemos el conocimiento de la Biblia y lo hacemos a propósito, dice Dios que eso es soberbia. Es decir, yo soy más grande que tú. Mi sabiduría es más grande que la tuya. Mi entendimiento es mayor que el tuyo. Por lo tanto, mi moral es mejor que la tuya. Y entonces eso es actuar con soberbia. Y dice David, no me permitas. ¿Por qué? Dice versículo 13, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Es decir, no me permitas hacer algo a sabiendas. Está bien que yo hago cosas sin conocer, pero no me permitas hacer cosas a sabiendas de lo que ya estoy haciendo. Dice, entonces seré íntegro. Cuando yo frene mi cuerpo, frene mis deseos, lo que yo hago voluntariamente, cuando yo frene sabiéndolo, entonces seré íntegro. El escritor de este salmo, él está pidiéndole a Dios, y es lo que deberíamos de pedirle a Dios, esas dos cosas. Una, no pecar por falta de conocimiento, y ese conocimiento se adquiere a través de la ley, a través de leer. Es que eso yo no sabía. ¿Sí? Cuando yo comencé a estudiar la Biblia, yo me impactaba, híjole, esto yo no sabía, esto yo no sabía, esto yo no sabía. Cosas que en el mundo piensas que son normales, Dios no las acepta. Entonces sí es importante esto que entendamos. Y la otra cosa es, sabiéndolo, yo lo hago.
que no puedo tener dos mujeres, yo las voy a tener. Mira, en el libro de Génesis, este es un ejemplo que me gusta mucho usar cuando daba yo clases de Génesis. En el capítulo 4, dice el versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Si vemos aquí, Moisés está hablando de esa generación, pero luego hace un freno y nos muestra a Lamec, versículo 19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. O sea, Lamec dijo, ¿con que una mujer? No, yo voy a tener dos. Y aquí es donde comienza la bigamia y la poligamia. Este hombre dijo, Dios dijo que una, porque Jesucristo es lo que dice, que Dios le dio al hombre una mujer, no dos mujeres. Pudo haber dado 5 o 20 para que llenes rápido, porque los mormones eso piensan, que ellos van a tener muchas mujeres y poder llenar el mundo donde ellos van a ser dioses. Dios no le dijo eso a Adán. Adán le dijo, aquí tienes a tu mujer y llena este mundo. Una. Y Lamec dijo, yo dos. Eso es actuar con soberbia. Que nada más una, no, yo voy a tener dos. Y así sucesivamente hasta que vemos a Salomón tener 1000. Soberbia. Habiéndole dado Dios tanta sabiduría, se volvió un soberbio. Qué tremendo. Después de haber tenido un padre tan... pues su padre tuvo muchas mujeres igual que todos, porque era costumbre, pero no era lo que Dios había querido. Entonces lo que Dios quiere es esto, que tengamos una pareja. Pero así como eso, muchos pecados, ¿no? Vamos pues al estudio de estos versículos tan hermosos. Capítulo 19 y el versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pregunta la gente, Dios no existe, o ¿dónde está Dios? ¿Cómo puedo saber de que Dios existe? Pues yo pregunto, ¿cómo puedo saber que hay un sastre o una costurera? ¿Cómo puedo saber? Pues porque la traigo puesta, alguien la hizo. Igual el cielo, dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Una persona cuando llegue a la presencia de Dios, Dios le va a decir, no me quisiste ver a través de mis obras. Yo puedo ver una pintura de esos grandes pintores y puedo decir, oh, ay, aquí está su firma. Puedo saber que él escribió. No necesito haber visto a Da Vinci, no necesito ver a Miguel Ángel. Yo sé que existieron. ¿Y por qué sé que existieron? Por su obra. Y dice el salmista, los cielos cuentan su gloria, es decir, su grandeza. El otro día estaba viendo la película de Apolo 13. Apolo 13, ya la vieron. Yo no la había visto, me daba flojera, pensé que iba a ser una cosa, pero me gustó haberla visto porque ahí veo lo que esos hombres vieron desde esa nave, toda la tierra en su totalidad, la luna en su totalidad y cerca. Entonces, si ellos, después de ese tiempo, todavía llegan a la tierra y siguen diciendo que no existe Dios, están bien soberbios. A eso le llama David soberbia. Viendo las cosas, el hecho de ver este edificio, no puedo pensar sino en un montón de albañiles trabajando, unos
subiendo la grava, otros cortando la varilla. Y puedo imaginarme a mucha gente trabajando en esta obra sin necesidad de verla. Así es la obra de Dios. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa perfección. Que todo haya sido nacido de un punto negro y una gran explosión y solita vino la vida, se me hace increíble que alguien piense eso. Nosotros como veterinarios hicimos muchos trabajos con frascos completamente estériles para ver si a través de ellos podíamos reproducir algún animalito, y jamás en ninguno de los frascos que tuvimos bien esterilizados, jamás tuvimos vida dentro de ellos. Jamás. Y mucho menos después de una explosión. Una explosión lo único que trae es caos, destrucción, tristeza, llanto, y no vida. Entonces, dice el escritor aquí, dice, un día emite palabra a otro día. O sea, lo que ayer sucedió, lo cuenta este día. Y lo que hoy sucede, lo contará mañana. Y así, día con día, vamos a ver la gran obra de Dios. Es increíble que los astros pasan, y luego otro, y luego otro, y todo con exactitud, una exactitud preciosa. Hay un museo, y Dios quiera que algún día puedan ir a verlo, se llama el Museo de la Vida, me parece. No me acuerdo si está en Ohio o en una de esas, pero ahí cerca en la frontera de Ohio y los estados adyacentes, no me acuerdo en cuál de ellos, búsquenlo por ahí. Es un museo donde a través de ciencia demuestran la existencia de todo. Por ejemplo, todas esas capas que dicen los grandes estudiosos, de que pasaron millones de años para que esta capa y esta capa y esta capa, ellos demuestran cómo actualmente hay esas capas en poquitos años. O sea, ellos lo demuestran con hechos científicos, porque también hay científicos cristianos, y eso es una obra de arte ese lugar. Yo traía muchísimas fotos y fue un celular que perdí y ya no me quedó ninguna foto, pero tenía todas esas fotos, una cosa impresionante de bella, todo lo que allí había, y a mí no me queda la menor duda, Dios es el creador. Por eso David está escribiendo acerca de este creador. Y luego dice versículo 3, no hay lenguaje ni palabras, no se puede, es imposible. Nada más de ver aquí lo que estoy viendo, los colores que refleja el firmamento y todas estas cosas, digo, esto es solamente un Dios tan perfecto. Cuando una obra humana se analiza en estos microscopios, por ejemplo, hay microscopios que la aumentan a miles de tamaño, una cosa así de pequeñita te la amplían, pero una cosa inmensa. Cuando es una obra humana, entre más la amplías, más ves los errores, amplías sus errores, la abren y van viendo todos los errores y dices tú, wow, esto se ve horrible. En cambio, la obra de Dios, entre más la amplías, más ves la belleza. Cuando nosotros estábamos estudiando, ya hasta se me olvidó el nombre de la materia, los cortes de las diferentes partes del cuerpo, cortábamos un pedazo de piel y lo poníamos en el microscopio y lo ampliábamos. Cada vez que lo ampliábamos, veíamos todo lo que Dios había hecho. Dices tú, no puede ser, y lo ampliabas más y más y más,
y ves más hermoso. En cambio, tú agarras una fotografía y amplíala, y deja el momento, de momento llegas y dices tú, ¿qué será esto? En cambio, lo abres, y luego vas viendo cómo son los conductos de la sangre, y vas viendo todo cómo se distribuye. Dices tú que esto es impresionante. Eso es que la obra de Dios habla por sí sola. El Creador se da a conocer. La Biblia nos dice que vimos a Dios por sus obras y el hombre no quiso verlo. Dice ahí, versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Con qué hizo Dios el mundo? Con su palabra. Hágase, y se hizo. No necesitó ni siquiera de un puñado de tierra, no necesitó de minerales, no necesitó, simplemente su palabra. Hágase, y se hizo. De la nada, porque eso quiere decir crear. El hombre puede criar, pero no crear. Puede formar, puede agarrar un montón de objetos y sacar un teléfono, pero de la nada no puede hacer absolutamente nada. En cambio, Dios dice que de su pura voz, por eso el Evangelio de San Juan, miren el Evangelio de San Juan capítulo 1, la mayoría sabe perfectamente y conoce este versículo, Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Con qué hizo Dios las cosas del universo? Con el verbo, su palabra. Él simplemente dijo, hágase, y se hizo. Que se llene la tierra de vegetales, y se llenó simplemente con el decirlo. Y ese es Dios, ese es su poder. Por eso dice, todo lo que aquí existe yo lo hizo. Y luego los científicos se llenan, su boca se llena de orgullo cuando dicen, hombre, encontramos otra galaxia, encontramos otro planeta, Dios los hizo. Que la ley de Newton, la ley no es de Newton, la ley es de Dios. Newton la encontró. ¿Sí me explico? O sea, Newton lo que hizo, caray, aquí está. Pero él no agarró una ley y dijo, voy a hacer que esta ley y que haya gravedad en la Tierra. Dios hizo todo eso. Entonces, las leyes son de Dios y no del hombre. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí el salmista. En ellos puso tabernáculo para el sol, está hablando del sol, y o sea, el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Se está hablando David de todo esto. Habla estos 6 versículos, nos habla de Dios y su obra. Esa es la primera parte de lo que él está hablando en este salmo. La segunda parte de este salmo, él da un brinco. Ahora, él ya vio la creación, ahora nos va a hablar de las leyes de ese creador. Las leyes que ese creador dejó. Si él hizo todo, él tiene la autoridad. Él es el autor de la vida, él es el autor de la naturaleza, pero el hombre por soberbia dice, no me someto a ti. Por eso dice David, cuídame de no ser así. No dejes que me llene de soberbia, manténme así. Entonces por eso es que Dios cuida de los que le temen. Dice versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta? Que ya no puede ser perfeccionada, ya está hecha perfecta.
nosotros no necesitamos como las constituciones de los pueblos que tienen que estar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. No, la ley es lo mismo para los hombres que vivían hace 4,000, 5,000 años, que como los que van a vivir, si es que Cristo no viene antes, de aquí a 5,000 años. O sea, la misma ley es para unos, para otros, para ricos, para pobres, para mujeres, para varones. La ley de Jehová es perfecta. Eso es lo que quiere decir aquí el salmista, que convierte el alma. Una persona que se introduce en este libro, como les platiqué yo el domingo en la tarde, quien cambió mi vida es este libro. Quien hizo que todas las cosas las viera yo de una manera diferente, cambió mi percepción, cambió mi interior, cambió mi percepción. Entonces la ley de Jehová convierte el alma. Cualquier persona que toma este libro y cree en él, fíjense bien la palabra, cree en él. Una persona que no cree en este libro, ni siquiera para leerlo le sirve. Porque va a ser un libro que no tiene caso tener en casa. Porque va a ser un simple libro de literatura. En cambio, un libro al que yo confié, cuando yo comencé a leerlo, mi primera obligación que me puse delante de él, voy a creerte en todo. Y no voy a dudar. Si tú dices que hiciste así el mundo, yo lo creo. Si tú dices que así hiciste a la mujer, yo lo creo. Si tú diste tus mandatos, yo los obedezco. Aunque me cuestan muchos obedecer. Muchos de ellos me cuestan trabajo, batallo para poderlos llevar a cabo, pero estoy tratando, pero no con soberbia, de que aunque no te guste, Señor, yo voy a hacer esto, aunque no te guste, yo voy a hacer aquello. Esto es soberbia y por eso dice el salmista, cuídame. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y cuál es el testimonio? Él tomó un pueblo y les dio testimonio de que Él era el poderoso, el todopoderoso. Todo lo que le pedían se los dio. Que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Al sencillo. Y sencillo es aquella persona que llega con deseos de saber. Ahí en mi clase en el colegio para formar pastores, de repente me llega gente muy soberbia. Y recuerdo muy bien a uno de ellos y le dije, ¿sabes qué? Este lugar no es para ti. Ve con el pastor y pídele que te ponga de maestro. Porque tú sabes todo. Tú crees que todo este libro lo conoces, porque cada cosa que yo decía tenía versículos para contradecir o para decir. Entonces le dije, ve y solicita tu plaza para ser maestro. Porque una persona que llega con soberbia a un salón no puede ser enseñado. Cuando yo iba a un curso para médicos veterinarios, yo no llegaba pensando, yo me sé todo lo que me puedan enseñar. Yo llegaba a ver qué me enseñan. Sencillo. Si tú no eres sencillo, si tu corazón sigue soberbio, tú no vas a aprender nada. Si sigues soberbio, tú no vas a entender nada. Recuerdo muy bien a un sobrino con el que estuve platicando. Él se siente muy físico y me pasé no sé cuántas horas con él, pero horas platicando, y pura soberbia y soberbia y soberbia. Y volteo a ver su vida y digo, ni siquiera esa soberbia le ha dado para vivir bien. Digo yo, ¿para qué nos llenamos de soberbia? Digo, hay que ser sencillos para que este libro nos ayude. Parece ser que hubo un problemita. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nos faltaría tiempo para estudiar y analizar cada uno de estos versículos,
Pero en tu casa, en la intimidad, pon un papelito y lee este versículo, este salmo para que veas qué hermoso. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. O sea, todo lo que Jehová manda es por algo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Una persona que teme a Jehová, dice que es el principio de la sabiduría. Una persona que teme a Jehová se hace sabio y finalmente se hace eterno. Dice ahí muy claramente, dice permanece para siempre. ¿Quiénes vamos a permanecer para siempre? Los que creemos en este libro. El que cree en mí, dijo Jesucristo, el que me sigue. Entonces, para poder llevar a cabo lo que en este libro. Ahora, si tú eres tan soberbio, y le estoy hablando al público en general, si tú eres tan soberbio que piensas que esto es mentira, un día te vas a dar de golpes contra la cabeza. ¿Por qué? Porque Cristo nos demostró que esto es verdad. Y si no le creemos a Cristo, ¿a quién? Hoy en la mañana estaba escuchando a Marta de Baile. Yo creo que la mayoría de la gente la conoce. Se siente súper sabia y cuando platican con alguien, ¿cómo le llaman? Entrevistó a un súper doctor, hablando de un montón de cosas y yo dije, ¿por qué a él sí le creen? Ese hombre no ha hecho ningún milagro. Jesucristo sanó a todos los enfermos y de eso hay testimonio actual todavía. Jesucristo nos dio testimonio de todo, sanó a cuanto enfermo le ponían enfrente, fuera enfermedad pequeña o fuera enfermedad grande. Si llegaba a alguien con una enfermedad de esas imposibles para ese tiempo, él simplemente con su voz, con su sombra, con que tocaran sus ropas, y no le creyeron. Y este hombre que hoy estaba en la mañana, estoy seguro que ha de haber cobrado una buena cantidad de dinero para dar esa entrevista, porque esos sabios para el mundo no dan ninguna patada si no cobran. Y todo el mundo alabándoles por sus cosas. Oh, es que tú esto, hablando del ADN y que tú eres malo porque ya te viene por tus papás y quién sabe qué. Y a él lo aplauden y a Cristo lo mataron. Por eso dice David, cuídame de mis soberbias. Ese versículo tan sencillo y tan importante. Dice ahí, versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Dice David, para el sencillo, para el sabio, para el temeroso, no para el resto del mundo, porque el resto del mundo quiere hacer lo que quiera. Dice Dios, no hagas esto, y el hombre lo hace con más ganas. Dice el letrero, pintura fresca. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de la gente? Va a ver si es cierto, a tocarlo. ¿Por qué quitaron no a las drogas? Porque el hombre no quiere que le digan no. Cuando yo era joven, los spots de la televisión, los letreros que estaban por todos lados era no a las drogas, no hagas esto, no tomes. Entonces los psicólogos dijeron, no se trabaja así porque el hombre hace las cosas contrarias. Mejor di sí a la vida. Y comenzaron a cambiar. Y Dios dice, yo no cambio, no matarás, no robarás, no mentirás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no, no, no. Y el hombre dice, eso yo no lo soporto. ¿Por qué? Por soberbia. Dice allí el versículo, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón.
Dice David, para terminar con el estudio de esta tarde, dice David, tu siervo, yo, Señor. Y si nosotros somos sus siervos, digámosle al Señor, cada vez que leo este libro, yo soy cultivado, yo soy enseñado, yo soy dirigido. Tu siervo es además amonestado con ellos. Cada vez que yo leo y algo estoy mal, gracias, Señor, por enseñarme que estoy haciendo mal. Dice, en guardarlos hay grande galardón. No es lo mismo llegar al cielo por ser nacido de nuevo que llevar una gran cantidad de buenas obras, hablando de la Biblia. Lleva gran galardón todo aquel que se informa, todo aquel que pone en práctica y todo aquel que enseña lo que está poniendo en práctica. Por eso se llama fe. Mi fe descansa en buen lugar. ¿Qué más dice? No en una religión. No en una religión. Sí, el hombre está cansado de religiones. El cristianismo es una religión hasta cierto sentido porque nos une nuevamente con Dios, pero no está llena de formatos y de esto y del otro, no. Es una manera de vivir. El cristianismo es tomar una decisión y voy a vivir como este libro me indique. Y si algo dice que no le agrada a Dios, no le busquemos tres pies al gato. La gente que tiene sus negocios y vende cerveza, es que Dios, Cristo tomó vino en su tiempo. Bueno, pues si tú quieres darte esas disculpas. Es que Salomón tenía muchas mujeres. Bueno, si tú quieres darte esas disculpas. Es que fulano hizo tal cosa, porque la Biblia pone los pecados del hombre no para que los hagamos, sino para que veamos las consecuencias. Pero Jesús no pecó. Pero Jesús jamás pecó, jamás tomó alcohol para emborracharse, jamás hizo nada de esas cosas. Pero al hombre le gusta disculparse. ¿Cuál es tu disculpa? Dice David, abre mis ojos para ver lo que son los errores. Y errores, no hacer las cosas bien. Y en la Biblia a esos errores se les llama pecado. Y dice David, no me dejes. Y si conozco algo, no permitas que sea un soberbio y que lleve a cabo aquello. Padre, gracias te doy. Gracias, Padre, porque yo sé que nuestra vida está llena de errores, muchos de ellos aún con soberbia, sabiendo que no debemos hacerlos. No permitas, Padre, que mi soberbia esté más arriba que tus preceptos. En humildad, Señor, si algo hago, repréndeme, redargúyeme, hazme entender. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de Jesús. Amén.